¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este tercer Congreso Internacional de Reiki Online. ¿Cómo te lo estás pasando? Imagino que estás aprovechando al máximo estas 72 horas en esta gran fiesta del Reiki. Y en este momento estoy con un gran maestro de Reiki que la verdad viene a poner un broche de oro a nuestro Congreso Internacional. Cada año siempre queremos invitar a los mejores maestros de Reiki y con la presencia de Joan Piquer, por supuesto, estamos confirmando precisamente uno de estos objetivos de este congreso, que es llevar un Reiki de alta calidad a toda la comunidad internacional. Joan, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer estar aquí. Gracias por invitarme para que pueda hablar de esto que me apasiona, que es el Reiki. Y qué mejor que estar aquí, precisamente un par de apasionados del Reiki, hablando de esto y compartiéndolo con todo el mundo. Sabemos que dentro del mundo del Reiki, pues somos todos iguales, sabemos investigadores, sabemos amantes del Reiki, sabemos practicantes, terapeutas, pero qué bueno es poder contar con la participación de no solamente un apasionado del Reiki, sino un investigador de campo serio en el mundo de esto que tanto nos apasiona. Y de hecho quiero mostrarles aquí este libro, La verdad del Reiki, ¿sí? Escrito por el maestro Joan y además prologado por el maestro Tadao Yamaguchi. Es un libro que yo recomiendo muchísimo y una vez más, pues qué honor poder contar contigo en este congreso, Joan. Bueno, un placer. La verdad que el libro fue fruto de muchos esfuerzos. Hasta la fecha de hoy han sido 11 viajes a Japón de investigación dura. Y ese libro que estás mostrando fue mi primer libro. Hoy ya he escrito 3 libros publicados y tardé, si no recuerdo mal, fueron 9 años de investigación para hacer ese libro. En el libro muestro imágenes inéditas, documentos inéditos para los amantes de Reiki, y la verdad que creo que es un libro diferente a lo que se ha publicado hasta el momento, interesante y que puede acercar al apasionado o al interesado de Reiki a un Reiki más tradicional, a descubrir en realidad qué es la verdad sobre el Reiki. Y aunque el título es La verdad sobre el Reiki, como ya puse en su momento, solamente empezar el libro, pedía disculpas porque estaba seguro que descubriría cosas nuevas, y efectivamente he descubierto cosas nuevas, y lo que ayer era verdad y en aquel momento era verdad, si se sigue investigando se van redescubriendo cosas nuevas, y ahora estoy tras la pista de nuevas pesquisas que tengo en mente, que creo que van a ser un gran descubrimiento. Y de hecho, antes de que llegue eso, ya tengo escrita la segunda parte de La verdad sobre el Reiki. Lo que pasa es que ese libro se publicará, yo creo, si Dios quiere, a finales del 2021 o a principios del 2022. Porque ahora tengo otro que os cuento, que es sobre Reiki egipcio, que ese sí que en primavera yo creo que ya lo tendremos, porque también indagué sobre el Reiki egipcio en 4 viajes que pude hacer al país de los faraones, y ya tengo el libro hecho. Entonces, ese muy pronto, ese será el próximo libro que publicaré, y más adelante la segunda parte de La verdad sobre el Reiki. Pero otra cosita para aquellas personas que tengan ganas de más. Si sabemos sobre Reiki, hay algo en la historia, bueno, hay mucho, ¿no? Todo sobre Reiki es fascinante, pero la historia nos lleva a veces a situaciones tristes, como por ejemplo la muerte de Chujiro Hayashi. ¿Cómo murió Chujiro Hayashi? Que fue un médico, almirante de la Marina, todo un caballero. Ahí hay muchas leyendas sobre el tema, y sobre esto también investigué en Japón, y aprovechando el libro que escribí de Aoki Gahara, es un sitio un poco triste, es el Bosque de los Suicidas. Yo no tenía intención de escribir un libro sobre este lugar, pero así como por casualidad o causalidad acabé en este bosque con un grupo de personas, y descubrí que cerca de este bosque Chujiro Hayashi perdió la vida a las faldas del monte Fuji. Entonces, aprovechando este libro, que hablo de la vida después de la muerte y de los fenómenos inexplicables del más allá,
también hablo de cómo murió Chujiro Hayashi por las cosas que he podido investigar en Japón. Así que a aquellas personas que quieran saber sobre este tema, les aconsejo este libro. Wow, pues ahí lo tienen. Qué hermoso es poder contar con un maestro como tú que realmente tu testimonio de vida no es solamente algo que has experimentado desde tu honestidad, sino además es la investigación misma que estás realizando acerca del Reiki y esta actualización que tanto necesitamos, porque como bien dices, la verdad última nunca la vamos a tener porque siempre, gracias a ti y otros investigadores del Reiki, siempre vamos a tener nuevos antecedentes que nos van a enriquecer. Y vamos ahora adentrándonos un poco en este tema que nos estás invitando precisamente, Reiju, morir y nacer. Cuéntanos de qué va todo esto y antes un poquito tal vez ayudarnos un poco con el concepto de Reiju, porque ya sabes, aquí en Occidente no estamos muy familiarizados todo eso, hablamos de sintonización, de iniciación, ¿no? Vamos, empecemos por ahí, por el concepto y de ahí vamos desarrollando. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Entendemos como Reiju como iniciación, sintonización o también, como llaman algunos, attunement. Es ese ritual, ese procedimiento en el que la persona se pone en gassho y se le hace como una especie de pases magnéticos, el iniciador, el maestro, le hace como unos pases magnéticos en su cuerpo y eso es lo que se conoce como iniciación o en japonés Reiju. Sin Reiju no hay Reiki. Eso lo podemos garantizar gracias a científicos, como por ejemplo hay un señor ruso. En una ocasión me invitaron a Rusia, yo no llegué a ir, pero tuve un amigo que fue y luego me contó cosas maravillosas. No fue básicamente por una cuestión económica, porque este señor ruso cobraba una cantidad importante para testar a sanadores de todo el mundo. Estamos hablando de un señor con un amplio currículum, parece ser que lleva más de 20 años testando a sanadores de todo el mundo con máquinas que testaban con gráficas, con cámaras acorazadas donde se tenía que hacer Reiki a una botella o a una campana o hacer Reiki a distancia. Entonces este señor científico, con esas gráficas y un sinfín de pruebas que hacía, testaba la calidad de Reiki de la persona. ¿Y eso cómo se testa? Bueno, pues él había obtenido unas gráficas, unos parámetros que decían si la persona estaba emanando energía personal o estaba emanando Reiki, esa energía del infinito. Entonces, ahí habían varios linajes. Este amigo me contaba que ahí habían varios linajes y que habían linajes supuestamente prestigiosos y este científico se quedaba tan tranquilo diciendo que esas personas no estaban haciendo Reiki. Entonces, y supuestamente era un linaje prestigioso y en cambio habían otras personas que pasaban los parámetros, o sea, la medición ya no podía dar más porque se pasaba del límite. Entonces, con científicos como este, serio, que espero ir algún día, para que me teste a mí también, espero dar buena nota. Seguro Y que sí. entonces escribiré un libro nuevo sobre el tema, el Reiki científico. De momento he escrito un artículo que podéis ver en mi blog, la página web, he titulado hace poco Reiki científicamente demostrado, porque hablo de este señor, pero en realidad hay muchas más máquinas hoy en día, típica, la cámara Kirlian, que empezó con un dedo y con un dedo ya se sabía cómo estaba la energía de la persona, pero ahora hay otras máquinas que miden la medición áurica o energética del que da Reiki. Entonces, con esas máquinas podemos ver si la persona hace Reiki o no. Otra cosa sería si la persona sana o no sana con las manos. Ese es otro concepto. Claro. Una persona puede sanar con las manos, puede tener el don de la curación con las manos, pero no puede hacer, a lo mejor no hace Reiki. No hace Reiki porque no está iniciado en Reiki, pero por otro lado cura con las manos. Pero ¿cómo cura esa persona? Cura porque tiene un don, pero la energía que está transmitiendo es energía personal. ¿Eso qué provoca? Que la persona pueda tener en una edad normalmente que oscila entre los 40 y los 50 o los 40 y los 60 años, serios problemas de salud, incluso estar muy enfermo o morir. Esto es algo que he podido también investigar con profundidad y es una realidad. Así que mucho cuidado con la gente que dice que hace Reiki y no se han formado.
porque es altamente peligroso. La iniciación no solamente es necesaria, sino que además tiene que estar bien hecha. No es simplemente unos pasos magnéticos. Ahí hay como una transmisión invisible que no se puede decir de dónde viene ni qué realmente quiere decir. Bueno, yo sí, lo puedo desglosar, pero son opiniones personales, porque esto ni los mismos japoneses lo cuentan. Entonces, en resumen, para definir este título, porque aquí hay un gran argumento que quiero desglosar, para resumir este título, quiero que la gente tenga en cuenta, porque hoy en día se ha perdido el respeto por muchas cosas, incluso maestros de Reiki están hablando mal de Reiki. Entonces esto es un gran sacrilegio y la gente tiene que tener muy presente que respetar la tradición es importante para mantener la eficacia del sistema. Entonces, con esto concluyo el resumen del título. Claro que sí, maestro. Qué importante esto que estás diciendo, porque precisamente estamos en un momento de expansión, no solo del Reiki, sino de muchísimas disciplinas que nos están ayudando cada día más a un despertar de la conciencia, pero específicamente en torno al Reiki, cada vez hay más necesidad, cada vez hay más practicantes, y eso nos hace un gran desafío, porque en esta expansión y en esta difusión se va perdiendo esa conexión con el origen, con la fuente, ¿no? Y qué importante es comentar precisamente lo que tú nos vienes a traer en esta exposición. Así que adelante, por favor, porque somos todos oídos y ojos. Bueno, pues el título de esta ponencia es Reiju, morir y nacer. Me refiero a que cuando una persona, ya sea experta o sea novel, alguien a lo mejor que no tiene ni idea de Reiki, pero le fascina esto de Reiki, pues tiene que saber a lo que se está enfrentando. Todo bendiciones, nada negativo. El Reiki no trae nada negativo, así que no hay que tener miedo al Reiki. Ni miedo a este título de morir. ¿Morir de qué? Bueno, pues morir de una parte de la personalidad, por supuesto, no consciente, que está perjudicando nuestro proceso y nuestro camino. Esa es la parte que muere cuando una persona recibe Reiju de una manera adecuada. Cuando una persona recibe Reiju, la iniciación de Reiki, no solamente eso, sino que además el maestro le ofrece una serie de técnicas para practicar en la vida cotidiana. Esto se convierte en una salvación y en un volver a nacer. Volver a nacer realmente a lo que es la persona. ¿Y qué es la persona? La persona es luz, la persona es amor y la persona es dicha. Entonces, el Reiki ayuda a recuperar el estado original de las personas. Por eso, el Reiju es algo tan glorioso, tan magnífico y tan divino, porque ayuda a que la humanidad vuelva a su estado original. Magnífico esto del Reiju. Por otro lado, lo que comentabas es muy interesante porque estamos en un tiempo en el que, como los japoneses bien dicen, los occidentales somos muy creativos y ahí me incluyo yo también, somos muy creativos y se puede decir que cada día nacen sistemas de Reiki en todo el mundo o que no son Reiki y curiosamente algunos de ellos critican al Reiki y dicen que el Reiki es algo anticuado, pero se basan en el Reiki. Entonces, para todos estos sistemas novedosos, la gente tiene que tener cuidado, porque a veces esos sistemas, lo normal es que no sean canalizados por esos seres de luz, supuestamente, que han elegido a una persona que curiosamente ni medita ni tiene una trayectoria espiritual. Entonces, casi siempre estos sistemas novedosos que aparecen son dudosos y dignos de desconfiar de ellos. Aquellos linajes que no tienen linaje y que no tienen una tradición son altamente sospechosos. Y justamente el otro día, pues hablando del tema, recordé a alguien que a mí me fascinaba. Teníamos una fuerte simpatía entre nosotros, escribió un buen libro, me lo regaló dedicado y tuvo un gran éxito. A mí me fascinaba este hombre, era un hombre mayor que había creado su propio sistema inspirado en su maestro. No hablo de Reiki, hablo de otro sistema. Ajá. Este señor llenaba los teatros, increíble, además unos precios desorbitados y llenaba teatros. Era el rey del marketing y ofrecía un sistema de sanación y crecimiento personal increíble. Bueno, este señor falleció hace 2 años
Era un hombre joven y murió. Y su máxima representante aquí en España, el año pasado falleció también. Los dos eran jóvenes. Qué cosa más extraña. Fue un sistema que crearon, copiado, tuvo mucho éxito, llenaban los teatros y a los 5 o 6 años ¡pum!, desapareció. Mucho cuidado, porque esto es algo habitual en Occidente. Entonces, aún así, nos deberíamos de preguntar con esos sistemas novedosos si ayudan realmente al desarrollo interior, a resolver problemas personales y a mejorar procesos difíciles. Cuando se nos plantea un sistema así novedoso, ¿cumple con estas características? Si es así, quizás sí realmente deberíamos introducirnos en ellos. Desde luego, Reiki, que es el protagonista de hoy, cumple con estas características. El Reiki, sin lugar a dudas, la respuesta sería, por supuesto, ayuda al desarrollo interior, por supuesto, resuelve problemas personales, ya sean familiares, de vocación profesional, económicos o del tipo que sea, y por supuesto, ayuda a mejorar procesos difíciles de la vida. El Reiki cumple con estas características. ¿Esos sistemas novedosos cumplen con esto? Yo creo que no. Aunque se exponga que sí, creo que no. ¿Y por qué creo que no? Porque la experiencia, hoy ya son 13 años que cumplo como escuela de Reiki. La experiencia me dice que todos estos sistemas novedosos son dudosos. No digo que sean fraudulentos, pero pienso que quizás el 20% o el 30% de todos esos sistemas milagro quizás sí funcionan, un 20 o un 30, pero el otro 80 creo que son dudosos, 80 o 70. Bien, pasamos a otro tema. Realmente, ¿qué quiere decir la iniciación? La iniciación significa empezar de nuevo, abrir la mente a otros niveles de conciencia. También ayuda a descubrir lo que es el crecimiento personal de manera práctica. Y además son cosas que no están basadas en el dogma. O sea, el Reiki no es ninguna religión. ¿Por qué no es ninguna religión? Y como mucha gente piensa, Reiki es una secta. No es una secta. ¿Por qué no es una secta? Vamos a ver, vamos a definir lo que es una secta y lo que no lo es. Muy Por importante. ejemplo, una secta sería algo que tú tienes que creer en algo y tienes obligaciones o incluso tienes que hacer promesas o estás obligado a pagar unas cuotas o obligado a algo. En el Reiki no hay ninguna obligación. No tenemos que hacernos vegetarianos, aunque yo lo soy. No tenemos obligación de ningún tipo. Y eso es lo que hace que no sea una secta. Trabajamos con energía del infinito, energía del universo, y sí que se aconseja meditar cada día. Y sí que se aconseja decir unos principios o unas poesías, pero no es obligatorio. Aquella persona que le apetezca hacerlo, lo hace, y si no lo hace, pues no pasa nada, no hay ningún karma. Entonces, por eso el Reiki no es ninguna secta y además ayuda a tener una espiritualidad práctica en la vida cotidiana. ¿Esto qué quiere decir? Pues, por ejemplo, a veces me vienen taxistas, a veces me vienen profesores de escuela, me vienen también médicos, enfermeras, psicólogos, amas de casa, o sea lo que sea la vida de la persona, pueden incorporar ese aspecto, esa chispa divina en el día a día. Y eso hace que la vida tenga sentido, porque la persona empieza a pensar de otra manera, empieza a comportarse de otra manera y a ser más consciente del momento presente. Es como que hay una Matrix, ¿no? ¿Recordáis la película Matrix? Pues el Reiki lo que hace es, ¿quieres seguir con la cápsula de la ilusión o quieres ver la realidad? Pues el Reiki te da la realidad y la realidad es algo increíble que es que no hay definición para explicar lo que Reiki, si se practica de forma seria, puede provocar. Como siempre digo, y como se dice también, la realidad supera la ciencia ficción. Es algo increíble, pero tiene que haber un mínimo interés y una cosa que los japoneses llaman kokoro, que es la chispa del corazón y un mínimo de devoción. La devoción es ese amor impersonal que nace por el amor en el sistema.
Y eso tristemente es algo que no se potencia en ocasiones. Entonces, eso hace pues, que a veces la gente a la larga se olvide del Reiki y empiecen a hacer otras cosas, incluso hablen mal de Reiki, porque no hay corazón. El corazón en Occidente normalmente es una piedra. Entonces, disolver esa piedra para los instructores, para los iniciadores, es un reto para que el discípulo o aquellas personas que quieran aprender Reiki, es muy importante que en niveles básicos intentemos llegar a su corazoncito, porque yo creo que eso es la clave de que continúen o lo dejen, que lo único que busquen es un diploma o sí, yo me inicié en Reiki, estuvo bien, pero ahora estoy estudiando reflexología y el año que viene haré medicina china y al otro me voy a la India a hacer un curso de yoga y cuando vuelva me apuntaré a hacer un curso de shiatsu. Es lo que llamo yo la fiebre del cursillismo. La gente va picando por todas partes y no profundizan en nada. Y a veces eso es culpa del instructor, a veces no, a veces es culpa de la sociedad en la que vivimos. Bien, pues eso sería un punto a tener en cuenta. La importancia de la iniciación. ¿Qué es la iniciación y cómo se celebra? Bueno, como hemos dicho, es una ceremonia en la que el maestro, en este caso nosotros, tenemos que estar entrenados y desprender esa fuerza espiritual que pretendemos despertar en el iniciado. Por eso, aquellos maestros que pretendan tener éxito, que hay muchos que hacen la maestría y quieren triunfar, tienen que saber que tienen que meditar en profundidad y antes de ser maestros de Reiki, tienen que ser maestros o tienen que haber sido maestros del sufrimiento. Entonces, aquella persona que haya sido maestro del sufrimiento puede ser maestro de Reiki. ¿Por qué digo esto? Porque si has sufrido mucho, puedes trascender el sufrimiento, puedes apartarte del sufrimiento y ser feliz. Ajá. Entonces, cuando eres feliz, es que si eso lo has conseguido, tienes una gran fuerza espiritual, tienes una gran fuerza magnética compasiva, realmente has conectado con el Reiki y entonces sí, bajo esa experiencia, puedes iniciar a los demás y aparecerán personas para que tú les inicies. Entonces esto sería un consejo para aquellas personas que quieren ser maestros de Reiki, que han hecho la maestría de Reiki y no tienen éxito. Entonces habría que ver por qué no tienen éxito. ¿Realmente están practicando como deberían o todavía siguen arrastrando ese sufrimiento eterno que no debería ya de estar cuando somos maestros? Bueno, esto es otro tema que quería comentar. El objetivo de la iniciación, el objetivo de Reiju, para aquellos que seamos maestros, no hemos de olvidar, si estudiamos otras tradiciones, que el objetivo real de la iniciación, más allá de que la persona obtenga el don del Reiki, que esto sí que hay mucha gente que le encanta entrar en polémica y podríamos aquí discutir horas y horas, el objetivo real de Reiki japonés no es la imposición de manos. Atención, Sí. lo más importante de Reiki no es la imposición de manos, que parece ser que en Occidente es lo único que importa. El objetivo real es purificar al hombre y a la mujer también. Cuando digo hombre es hombre y mujer. Purificar al hombre y convertirlo en oro. En oro. Es como hacer alquimia, es lo que estamos haciendo realmente. Ese es el objetivo de Reiju, quitar el plomo, quitar el acero, convertir el acero en plomo, hacer alquimia. Entonces esto también es algo importante que el iniciador, primero que él se haya convertido en oro, para convertir a los demás en oro. Entonces, esto creo que también es interesante, tanto como el iniciado como el maestro lo tengan en cuenta. Hablaros de que la fórmula original del Reishu era a oscuras. Qué cosa más curiosa, totalmente a oscuras, sin luz, no había ni pizca de luz. Esto es algo que yo todavía doy por una de las líneas de Reiki que hago y por tradición parece ser que Usui, Mikao Usui, el creador de Reiki, lo hacía así, en una total oscuridad, simbolizando el qué. Algunos mal pensados piensan, porque era secreto y para que no le copien. No, no es eso.
es porque simboliza la oscuridad humana, la oscuridad del alma. Y cuando se prende la luz, una vez se ha hecho el Reiju, la iniciación, es cuando se supone que la persona ha sido rescatada y el alma ha sido llevada a la luz. Entonces es algo simbólico, es como la muerte y el nacimiento. Por eso, Reiju, muerte, total oscuridad, la noche del alma que le llaman, y volver a nacer es cuando se prende la luz. Bien, vuelvo a empezar, me he liberado de todo ese lastre, de todo ese karma y vuelvo a empezar. Por eso la fórmula original se hacía en la total oscuridad. Limpiar, purificar y equilibrar el cuerpo y la mente son procesos que ocurren con intensidad y a veces son evidentes en ocasiones en el Reiju. O sea, hemos de saber también que en el Reiju, algún maestro me decía que recibir Reiju es como recibir 10 sesiones de Reiki en un momento. Y realmente es algo que a veces pasa. A mí me gustaría que siempre pasara, pero es algo que no, que yo, por ejemplo, no tengo control. No sé, yo creo que he iniciado a más de 1000 personas. Entonces, esas 1000 personas a veces han hecho primero, segundo, tercero y maestría. O sea, de esas 1000, pues a lo mejor una le he hecho ya, porque hago encuentros de Reiki y tal, a una persona le he hecho 50 Reishus, a lo mejor 50 iniciaciones. Y de esas 50, solamente en 2 o en 3 se ha provocado esa intensidad eléctrica desbordante que viene del infinito. Yo no sé cómo lo hago, porque siempre el proceso es el mismo. Siempre es como algo mecánico, ¿no? Siempre hacemos lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero a veces no es lo mismo, porque depende de cómo está la persona. Hay otras energías que no podemos decir. Bueno, podríamos decir, pero no lo podemos ver con el ojo humano. Hay otras energías que se están manifestando o depende de la evolución del iniciado, ocurren unos fenómenos o ocurren otros, Ajá. o aparentemente no ocurre nada. Entonces, eso es muy interesante porque eso se provoca con el Reiju. Se provocan fenómenos de sanación, fenómenos de crecimiento espiritual, y eso también es algo muy interesante para que valoremos las iniciaciones. De manera tradicional también esto se hacía en Seiza. En Seiza quiere decir de rodillas, a oscuras, con las manos en gacho. Entonces así se recitaban los 5 principios de Reiki en japonés. Los 5 principios, que aquí también podríamos tener otra ponencia interesante, por ejemplo, para el año que viene, que son los 5 secretos de Reiki. También se traduce no solo como los 5 principales, sino los 5 principios o los 5 secretos. ¿Por qué 5 secretos? Porque ocultan un mensaje. Si traducimos los 5 secretos, como se conocen los 5 principios, en realidad tienen poco que ver con lo que está escrito en japonés. Y es que en estas cosas, como en todo esto místico, espiritual, se muestra una cosa y se ocultan 4. Y esas 4 que no sabemos son verdaderamente las importantes. Por eso son los 5 secretos de Reiki, que son los 5 principios. Entonces, de manera original, la gente recitaba esa poesía con devoción y después de eso se hacía el Reiju. El sentimiento devocional en el sistema era algo que se manifestaba de forma natural. Lo he mencionado antes, el corazón. Cuando una persona se iniciaba en el Reiki, era para toda la vida. O sea, esto que digo del cursillismo, de la fiebre del cursillismo, que hoy hago una cosa, mañana hago otra, y de aquí 2 meses ya ni me acuerdo que me he iniciado en Reiki, y ni sé quién es Joan Piquer. Entonces, o lo más fuerte de todo, no es que sea Joan Piquer, o sea, el mismo Mikao Usui, si estuviera iniciando a la persona no lo valoraría, Claro. porque estamos en un mundo, como decía en otra ponencia hace poco, de espiritualidad fast food. Espiritualidad fast food es espiritualidad rápida o espiritualidad materialista. Materialista, que es como voy con una idea de hago una cosa como mente de producto, ¿no? Claro. Voy, compro una cosa, me dan el diploma y ya tengo un diploma.
y voy a por otra, y voy a por otra, y voy a por otra. Entonces, un poco eso rompe totalmente la tradición, rompe. Entonces, eso también es un reto para los maestros de Reiki, ¿eh? Es un reto, eh, como decía antes, ¿cómo puedo provocar devoción a la gente? ¿Cómo puedo hacer que la gente se enamore del sistema y valoren el sistema? Y al mismo tiempo que no crean que es una religión y que es una secta. Entonces yo creo que eso es uno de los grandes retos de los formadores. Enamorar de manera natural, sin convencer, no hemos de convencer, sino hemos de exponer el sistema de una manera que sea interesante para aquella persona que viene con una mentalidad mercantil materialista absoluta. Entonces, yo creo que es un reto para nosotros desmontar esa mente y llegar al corazón de los interesados. Totalmente. Antiguamente se ponían las mejores ropas para la ocasión. En tiempos de Usui parece ser que los cursos se daban en 5 días. Entonces se daba el Shoden y el Okuden juntos. Eso es una tradición que luego Chujiro Hayashi continuó. Entonces en el Shoden y el Okuden la gente se ponía kimonos. Entonces los kimonos eran como en Occidente conocemos pues el traje y corbata, ¿no? Como si nos fuésemos de boda, nos fuésemos a casar, pues los trajes valían una fortuna. Entonces la gente pedía a veces los kimonos prestados y otras veces los alquilaban para la ocasión, porque era como algo similar a ir a una ceremonia importantísima, que eso iba a provocar un cambio en tu vida hasta el fin de tus días, Claro. porque gracias a eso que ibas a aprender, al Reiki, ibas a ser feliz y ibas a formar parte de una gran familia espiritual en el que todo es positivo, todo es amor y estamos como hermanos en una gran fraternidad espiritual, todos apoyándonos con la luz del Reiki. Entonces, ese era el sentimiento que en el Japón del 1922 se respiraba cuando una persona se iba a iniciar en Reiki. Entonces, bueno, esto es lo que quería transmitiros, tanto como aquellas personas que se quieran iniciar, como aquellos que somos maestros de Reiki. Y aquí un poco concluye mi exposición. Wow, Joan, pues genial, muchísimas gracias por aclararnos varios puntos y sobre todo esta parte de que mencionas tanto el cursillismo, ¿no? Es un desafío muy grande para nosotros porque, claro, yo lo veo también con muchos de mis estudiantes que tienen esta idea de mientras más, mejor, pero mientras más hacia afuera, es decir, ya tengo un diploma, ahora voy por otro, pero no voy profundizando realmente. Y qué importante esto que mencionas además de para poder ser verdaderamente un maestro exitoso en todo el sentido de la palabra, es decir, debes demostrar en tu propia vida que has aplicado a profundidad todas estas herramientas y gracias a ello te has podido liberar tú mismo del sufrimiento y gracias a eso entonces puedes realmente compartir esta herramienta, ¿no es así, maestro? Totalmente. Esa podría ser uno de los grandes secretos del éxito o el fracaso. Entonces, el éxito no viene gratuito, el éxito viene acompañado de una gran responsabilidad y casi siempre de un gran sufrimiento pasado trascendido. Qué bien. Y algo que mencionaste también en tu exposición acerca de los principios de Reiki, y qué bueno que también dijiste que a lo mejor ya para un siguiente congreso ese podría ser tu tema, pues ya estás completamente invitado para el cuarto congreso. Genial. Y algo que estuve leyendo en tu libro que me llamó mucho la atención, porque en tu libro, lo volvemos a mostrar aquí, material recomendable para todos, pues entregas una traducción que tú mismo investigaste, porque hay varias traducciones del manual de Mikao Usui y hay varias y para los maestros que somos apasionados nos gusta leerlas todas porque todas son muy diferentes, ¿no? Cada traducción al fin y al cabo es también una interpretación, ¿no? Entonces vas tomando un poco de esto, pero también hay varias que pues se repiten, ¿no? Como que es como un poco más de lo mismo. Pero yo pude rescatar aquí uno de los principios, una traducción que es primera vez que la veo y que estoy empezando a usarla ya porque me parece mucho más pertinente y que es el cuarto principio.
en mi formación he tenido la oportunidad de iniciarme con el maestro Hyakuten Inamoto, ¿sí? Y la traducción que hicieron del inglés al español, de la propia traducción de Hyakuten Inamoto, en el principio número 4, nos enseñaron cómo sé diligente con tu trabajo, ¿no? Y tú tienes aquí traducido como cumple con tus obligaciones, ¿sí? Qué interesante eso, porque le da una vuelta más, le da una profundidad más a este principio. No sé si podrías hacer algún comentario respecto de eso. Bueno, totalmente. Un poco es lo que decía antes, por eso hay tantas traducciones. Entonces, bueno, yo a veces me he encontrado con verdaderas cosas surrealistas en Japón. Cuando voy en solitario, contrato un traductor. Yo estudié japonés, estuve 2 años en una academia privada, conseguí aprobar los exámenes de japonés, luego hice muchos intensivos, repetí durante creo que 3 o 4 años intensivos de japonés en la Universidad de Barcelona. Y a pesar de mis estudios, siempre contrato a alguien cuando yo voy en solitario para investigar. Entonces me encontré con algo totalmente surrealista y es que contraté a una persona profesional que había estado viviendo en España, japonesa, una mujer japonesa que había estado 20 años en España y me estaba traduciendo y me estaba traduciendo mal. Por ejemplo, para que os hagáis una idea de la complejidad de que un japonés hable y que una persona que no tiene ni idea de Reiki traduzca. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El señor Mikao Usui venía de familia samurái y sus ancestros eran fabricantes de sake. Esa sería la traducción correcta. Lo que me está traduciendo un profesional es: el señor Mikao Usui era samurái y le encantaba el sake. Wow. A su familia también le encantaba el sake y finalmente empezaron a ganarse la vida vendiendo sake. Entonces, imaginaos, yo que había estudiado japonés y que conocía la historia de Reiki, pues cuando me estaban traduciendo según qué cosas, pero digo, ¿pero qué me estás diciendo? Digo, no te querrá decir esto, esto y esto. Ah, sí, perdona, sí, me estaba diciendo eso. Pero claro, si la persona no tiene ni idea de lo que, de lo que le están traduciendo, pues entonces se queda con esa verdad. Entonces un poco es lo que ha pasado con muchas informaciones de las que nos han llegado de Reiki, como por ejemplo los 5 principios. Entonces, el que comentabas es Yogo Hageme, que sería el trabajo duro en mí o trabajo honestamente. Otra traducción sería trabajo duro en mi karma. ¿Por qué tiene tantas traducciones? ¿Por qué hay tanta confusión? Un poco por lo que decía antes, porque el kanji japonés, que esto lo desglosaremos en la ponencia del año que viene, el kanji japonés quiere decir muchas cosas. Entonces, según quien te lo diga, pues lo lee de una manera o lo lee de otra. Entonces, la interpretación, la suma de todos los kanjis, si la persona no tiene ni idea de qué va el tema, lo puede traducir de una manera o de otra. ¿Qué es lo que pasa con los traductores profesionales? Que no saben de Reiki y oyen el japonés y lo traducen como ellos creen conveniente. O incluso si tú lo lees, se puede leer de muchas maneras, puede tener muchos significados. Entonces ese es uno de los grandes problemas de los que ha ocurrido incluso con la lápida de Mikao Usui o con la historia de Reiki o con las técnicas de Reiki y por supuesto el gran desconocido de los 5 principios de Reiki. Porque digo gran desconocido porque en muchos momentos en japonés en el texto aparece el kokoro. El kokoro en ningún momento cuando lo decimos en japonés, en ningún momento decimos kokoro tal, 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 kokoro tal, tal. No, kokoro no se dice, pero está escrito. Está oculto en la escritura y tú cuando dices hito ni shinshetsu ni, kyo dake wa, pues tú ahí lo estás diciendo, aunque no digas el kokoro, está oculto en esa escritura de los 5 principios. Y como el kokoro, hay muchos otros mensajes que hacen que la fórmula de los 5 principios en realidad sea como una oración, como un mantra poderoso o como palabras que tienen espíritu o un conjuro que tiene vida propia. Aunque no tengamos lo que decimos, tiene una fuerza espiritual muy grande.
Cosa que si lo decimos en español o lo decimos en inglés, pues te quedas igual. A lo mejor sientes paz interior. Hay gente que siente un poquito de paz. Yo, por ejemplo, si lo digo en español, siento paz. Pero si lo decimos en japonés, fijaos lo que voy a decir. Es como abrir las puertas del cielo. O sea, decir los 5 principios en japonés es como abrir las puertas del cielo para bañarnos en esa energía espiritual. Si lo decimos en otro idioma, pues las puertas del cielo siguen cerradas. Claro que sí, wow, qué hermoso. Yo creo que pues estás abriendo un universo infinito del Reiki gracias a tu exposición. Para aquellas personas que creían que ya se lo sabían todo del Reiki, pues es evidente que hay muchísimo más por seguir aprendiendo. Y permíteme hacerte una última pregunta. Somos curiosos, queremos saber un poquito más, ¿no? Una vez más, reitero, vayan, adquieran este libro, realmente vale la pena, y toda la investigación del maestro Joan, pero por lo mismo, al principio de tu exposición mencionaste que obviamente tu investigación continúa y estás, digamos, cerca de ir hacia algunos nuevos conocimientos. No te voy a pedir que nos digas qué, porque pues ya sabes que eso es parte de tu investigación y viene un libro, pero danos algunas pistas, detrás de qué andas en este momento en tu propia investigación del Reiki. Bueno, lo voy a decir porque es algo que me tiene muy entusiasmado. Entonces, es sobre la historia. En el Reiki, bueno, está claro, eso es algo que ya me quedé satisfecho en su momento, que son las técnicas. Entonces, cuando mis viajes a Japón pude traer más de 30 técnicas que en general en Occidente se desconocen bastante, técnicas que supuestamente practicaba Mikao Usui. Entonces, por un lado, en ese aspecto estoy satisfecho. Pero por otro lado, hay algo que sospecho, que es sobre la historia de Mikao Usui, la historia que nos cuentan incluso los mismos japoneses. Sí. Eh, el señor Yakuten, el señor Doi, el señor Yamaguchi. Entrevistemos a quienes entrevistemos o directamente, más que entrevistar es poner contra las cuerdas. Pongamos contra las cuerdas al japonés que se nos presente avasallándolo con nuestras preguntas. Preguntemos al japonés que preguntemos, siempre nos va a contar la misma historia del señor Mikao Usui. Desde luego, totalmente diferente a la historia que se cuenta en Occidente, que Jesús era el motivo por el cual el señor Usui se fue a hacer un ayuno de 21 días en la montaña. Esto espero que ya todo el mundo sepa que no es cierto. Además, tengo la carta que podría presentar en otro congreso de la Universidad de Chicago, que dicen que ahí no hubo ningún señor Mikao Usui, ni profesor ni alumno. Entonces eso espero que ya todo el mundo sepa que no es cierto, aunque sé que hay líneas que todavía cuentan esa historia. Hay otra historia, que es la que se cuenta sobre el señor Mikao Usui, que hizo un ayuno de 3 semanas en la montaña del Kuramayama, en Kioto. Entonces, luego vivió una serie de milagros y volvió a casa con su mujer, y así como por accidente creó el método de Reiki. Ahí hay un paralelismo, es lo que te voy a contar aquí para todos los amantes de Reiki. Ahí hay un paralelismo con otra historia de un santo japonés que creó una secta japonesa. Entonces, no puede ser que hayan dos historias iguales. Entonces ahí pienso yo, estoy muy cerca de descubrirlo. Lo que pasa es que con esta pandemia, digamos que se me cortó la investigación. Pero estaba y estoy muy cerca, porque hace años que estoy tras la pista de esta secta japonesa que cuenta la misma historia con detalle del santo que creó, de ese señor japonés que creó esa línea religiosa, y desde luego no se llama Mikao Usui. Entonces, no puede ser que hayan dos historias iguales. Entonces, cuando tenga ya exactamente la historia, que estoy a punto de conseguirla, en cuanto pase esto de la pandemia, voy a tener de primera mano esa historia que yo creo que es la misma que la que nos cuentan en Japón. Entonces ahí tendré, yo creo que, una noticia bastante importante, porque aquí alguien está mintiendo, alguien no está diciendo la verdad. Entonces, bueno, estoy muy cerca de eso que ya sospechaba de hace años, y espero pronto tener pruebas. Hasta ahora son cosas que yo creo, cosas que he oído en muchas conversaciones,
y cuando lo tenga claro, eso lo voy a desglosar en mi futuro libro, que ya está escrito, pero añadiré algún capítulo más en relación a este tema. Wow, o sea, me pusiste a temblar con esto que estás mencionando. Seguramente va a ser bien impactante, importante para el mundo del Reiki. Y bueno, esperemos que esto vaya decantando y que muy pronto podamos acceder ya oficialmente a esa investigación. Y bueno, como pueden ver ustedes que nos están viendo en esta exposición, wow, el mundo del Reiki no solo es fascinante, es infinito y me da muchísimo gusto que investigadores tan serios que dedican realmente su vida, es lo que decía, aquí no podemos casi separar tu propia vida personal de la investigación con el Reiki, y eso la verdad que es maravilloso, Joan. Muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo en el mundo del Reiki, por compartirlo aquí en este congreso. Te deseo el mejor de los éxitos, porque si tú tienes éxito en esto que estás haciendo, pues todos los reikistas también vamos a poder disfrutar de todos estos beneficios. Quiero decirles a los que nos están viendo aquí en esta exposición que aquí abajito estás viendo todos los datos de contactos del maestro, su página web, para que puedas acercarte a todo el trabajo que estás haciendo. Y bueno, antes de terminar, me gustaría que nos comentaras, ¿no? ¿Qué es lo que tú estás ofreciendo en este momento para que otras personas puedan saber de qué manera, además de los libros, de tus cursos, cómo se pueden acercar a tu trabajo? Bueno, quizá lo que más disfruto de mi trabajo es llevar gente a Japón. En estos últimos años me dedico en los meses de agosto a llevar grupos reducidos de entre 10 y 15 personas para que vivan el peregrinaje que yo creo que hizo Mikao Usui en la ciudad de los templos, que es Kioto. Ahí nos vamos a templos que tienen que ver con el Reiki y nos vamos también al Kuramayama, donde supuestamente el señor Mikao Usui hizo este ayuno de los 21 días y recibió la iluminación. Entonces, aquellas personas que quieran vivir el Reiki en primera mano y que quieran conocer el Reiki en mayor profundidad, les invito a que me acompañen a Japón y reciban las iniciaciones que doy en estos templos, en relación además, algunas de ellas, a lo que se conoce como el Mikyo, que es el budismo esotérico japonés, sin connotación religiosa. Pero hay muchas ceremonias que en este viaje disfrutamos y pienso que para los amantes de Reiki es un viaje imprescindible. Por otro lado, me he abierto a algo que estaba totalmente cerrado, que era la formación online. Entonces, hay algunas cosas, no todo, pero hay algunas cosas que he dado mi brazo a torcer, como se suele decir, y también en mi página web pues pueden encontrar algunos cursos que doy online. Y así no hay fronteras. Cualquier persona esté en la parte del mundo que esté, podemos hacer así en directo una parte de la formación que ofrezco. Wow, maravilloso. Muchísimas gracias, maestro. Y de nuevo, ustedes que nos están viendo, no dudes en darle clic a todos estos contactos que estamos poniendo. Y también hay un botoncito que descarga, dice, descarga mi regalo, dale clic y eso te va a llevar a un video muy interesante también con alguna otra exposición del maestro Joan Piquer. Joan, muchísimas gracias. Ya está comprometida tu participación en el siguiente congreso. Gracias a ti y felicidades por esta iniciativa para difundir el Reiki en todo el mundo y para que la gente no pierda la ilusión y que el fuego del Reiki se mantenga en el corazón de todos los practicantes. Felicidades por este congreso. Que tenga un futuro exitoso. Muchas gracias. Y nos vemos en la siguiente exposición. Adiós.